Hay una verdad extraña sobre la vida que muchos de nosotros descubrimos demasiado tarde. A menudo miramos la vida de otras personas y pensamos, si yo tuviera lo que ellos tienen, entonces sí sería feliz. Creemos que la felicidad está en otro lugar, en otra casa, en otro trabajo, en otra vida. Pasamos días, meses e incluso años enteros mirando hacia afuera, observando lo que otros tienen, comparando, deseando, imaginando. Es como si estuviéramos de pie frente a una ventana, mirando una luz lejana que parece más brillante, más cálida, más perfecta que la nuestra. Pero en ese proceso, olvidamos algo importante. Olvidamos mirar hacia atrás, olvidamos ver lo que ya tenemos. Nos convencemos de que la vida que vivimos no es suficiente, que nuestra realidad es común, aburrida, incompleta. Y sin darnos cuenta, empezamos a perseguir una ilusión. Una ilusión creada por la distancia, por la comparación, por una perspectiva que no es completa. Pero, ¿y si la verdad fuera completamente diferente? ¿Y si esa luz dorada que tanto admiramos no fuera realmente especial? ¿Y si simplemente parece más brillante porque la estamos viendo desde lejos? ¿Y si la felicidad que buscamos en el mundo ha estado silenciosamente con nosotros todo este tiempo? Esta es la historia de un niño que creyó que la felicidad estaba en un lugar lejano, en una casa con ventanas de oro. Pero lo que descubrió cambiaría su forma de ver la vida para siempre. Y quizás también cambie la tuya. Había una vez un niño que vivía en una pequeña granja, situada en el borde de un pueblo tranquilo y silencioso. Su vida no era lujosa, pero tampoco le faltaba lo necesario. Tenía un techo bajo el cual dormir, comida en la mesa y una familia que lo quería. Sin embargo, había algo en su corazón que no estaba en paz. Cada mañana, antes de comenzar sus tareas, el niño tenía un pequeño ritual. Subía a una colina cercana, se sentaba sobre una roca y miraba hacia el horizonte. Desde allí, podía ver una casa en una colina lejana. No era una casa especialmente grande. No tenía torres ni jardines impresionantes. Pero había algo en ella que lo cautivaba por completo. Sus ventanas. Cuando el sol comenzaba a salir, aquellas ventanas brillaban con una luz tan intensa que parecían hechas de oro puro. Reflejaban los primeros rayos del amanecer de una forma tan perfecta que el niño tenía que entrecerrar los ojos para poder mirarlas. Era como si esa casa perteneciera a otro mundo. Un mundo más hermoso, más brillante, más perfecto que el suyo. Día tras día, el niño observaba esas ventanas con asombro. A veces se quedaba en silencio, simplemente mirando. Otras veces, susurraba suavemente. Algún día, viviré en una casa así. En su mente, esa casa no era solo una casa. Era un símbolo de todo lo que él creía que le faltaba. Una vida mejor, más felicidad, más belleza, más abundancia. Mientras tanto, detrás de él, su propia casa permanecía en silencio, esperando ser vista con los mismos ojos. Pero el niño nunca miraba hacia atrás. Con el paso de los días, la fascinación del niño por aquella casa de las ventanas doradas comenzó a crecer cada vez más. Lo que al principio era solo curiosidad, se convirtió lentamente en deseo. Y ese deseo, con el tiempo, se transformó en anhelo. Cada mañana, al ver cómo la luz del sol hacía brillar aquellas ventanas como si fueran oro, su corazón se llenaba de una mezcla de admiración y envidia. Esa es la vida que quiero, pensaba. En su mente, comenzó a construir una historia perfecta alrededor de aquella casa. Imaginaba habitaciones grandes y elegantes, mesas llenas de comida deliciosa, personas que vivían sin preocupaciones, ropa nueva, sin remiendos ni desgaste. Todo parecía mejor allá. Todo parecía más feliz allá. Y cuanto más pensaba en ello, más insignificante le parecía su propia vida. Su casa, que antes era suficiente, ahora le parecía vieja y sin valor. Las paredes gastadas, el techo que necesitaba arreglos, las ventanas simples, todo comenzó a parecerle poco. Ya no veía lo que tenía, solo veía lo que le faltaba. Y sin darse cuenta, comenzó a comparar. Comparaba su realidad con una ilusión. Comparaba su presente con un sueño. Comparaba su vida con algo que ni siquiera conocía de verdad. Y así, poco a poco, su corazón empezó a llenarse de insatisfacción. Porque cuando empezamos a creer que la felicidad está en otro lugar, dejamos de encontrarla en el lugar donde estamos. Y ese fue el momento en que el niño dejó de ser simplemente un observador, y se convirtió en alguien decidido a perseguir aquello que creía que le faltaba. Sin saber que, lo que estaba buscando tan lejos, ya estaba más cerca de lo que imaginaba. Aquella noche, el niño casi no pudo dormir. Daba vueltas en su cama, mirando el techo oscuro, mientras la imagen de las ventanas doradas brillaba una y otra vez en su mente. No era solo un pensamiento,
Era una obsesión silenciosa. Mañana iré, se dijo a sí mismo con determinación. Tengo que ver ese lugar con mis propios ojos. Y así, antes de que el sol terminara de salir, se levantó en silencio. La casa aún dormía. El aire era frío y tranquilo, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Tomó un pequeño pedazo de pan, una botella de agua, y salió sin hacer ruido. Por un momento, se detuvo frente a su propia casa. La miró. En esa luz tenue del amanecer, se veía apagada, simple. Casi sin vida, nada especial. Sin decir nada, giró la mirada hacia la colina lejana. Las ventanas doradas comenzaban a brillar otra vez. Y sin pensarlo más, empezó a caminar. El camino no fue fácil. Al principio, todo parecía cercano. La casa dorada se veía a una distancia alcanzable, como si estuviera a solo unos pasos más allá. Pero a medida que avanzaba, parecía alejarse. Caminó por campos húmedos, donde el rocío empapaba sus zapatos. Saltó cercas, rodeó árboles, atravesó senderos desconocidos. El sol subía lentamente, y con él, el calor. Sus piernas comenzaron a cansarse. Su respiración se volvió pesada. El entusiasmo inicial empezó a mezclarse con el agotamiento. Pero no se detuvo. Si desde lejos se ve tan hermosa, pensaba, de cerca debe ser increíble. Esa idea lo empujaba hacia adelante. Las horas pasaron. El cielo cambió de color. El aire se volvió más caliente. Y el brillo dorado que lo había guiado comenzó a transformarse lentamente. Ya no era tan intenso. Ya no era tan mágico. Pero el niño no quería creerlo. Había invertido demasiado esfuerzo. Había recorrido demasiado camino. No podía darse la vuelta ahora. Finalmente, después de un largo y agotador viaje, llegó. Subió la última colina, sin aliento, con el corazón latiendo con fuerza. Se detuvo, levantó la mirada, y en ese instante, algo dentro de él se rompió. Las ventanas no eran doradas, eran simples, de vidrio común, transparentes, ordinarias. No había oro, no había magia, no había nada especial, solo una casa, igual a la suya. El niño parpadeó, confundido. Pensó que tal vez estaba en el lugar equivocado. Miró alrededor, se acercó más, pero no, era esa casa, la misma que había admirado durante tanto tiempo. La misma que había idealizado en su mente. Y sin embargo, no era nada de lo que había imaginado. En ese momento, el silencio lo envolvió. Todo el esfuerzo, todos los sueños, toda la ilusión, se desvanecieron frente a sus ojos. Y por primera vez, comenzó a cuestionarse algo que nunca antes había pensado. ¿Cómo puede algo parecer tan perfecto desde lejos? Y tan ordinario de cerca. Esta fue la grieta en su ilusión. El momento en que la realidad empezó a hablar más fuerte que sus sueños. Y aunque aún no lo sabía, ese descubrimiento estaba a punto de enseñarle una de las lecciones más importantes de su vida. Después de caminar durante horas bajo el sol, con los pies cansados y el corazón lleno de expectativa, el niño finalmente llegó a la colina donde se encontraba la casa de sus sueños. Su respiración era agitada, sus manos sudaban, y su mente estaba llena de imágenes de riqueza, belleza y perfección. Estaba convencido de que estaba a punto de descubrir algo extraordinario, algo que cambiaría su vida para siempre. Pero cuando levantó la vista y observó la casa de cerca, algo dentro de él se quebró. Las ventanas no eran doradas, eran simples, transparentes, completamente ordinarias. No había brillo mágico, no había resplandor especial, no había nada diferente de las ventanas de su propia casa. Eran solo trozos de vidrio reflejando la luz del día como cualquier otra ventana en cualquier otra casa. El niño sintió un vacío en el pecho. Toda la ilusión que había construido en su mente comenzó a desmoronarse. Dio unos pasos alrededor de la casa, mirando desde distintos ángulos, esperando que tal vez desde otro lugar apareciera ese brillo dorado que tanto había admirado desde lejos. Pero no importaba desde dónde mirara, las ventanas seguían siendo las mismas. Normales, simples, sin nada especial. Este es el lugar con el que soñé tanto, pensó con tristeza. En ese momento, una anciana salió de la casa. Su rostro era amable, sus ojos cálidos, y su voz suave como la brisa de la tarde. Pareces cansado, hijo, le dijo con una sonrisa. ¿Has venido desde lejos? El niño asintió lentamente. Vine a ver la casa con ventanas de oro. Respondió en voz baja, pero creo que me equivoqué. La mujer soltó una pequeña risa, no burlona, sino llena de ternura. ¿Ventanas de oro?, dijo. Oh, querido, nuestras ventanas son como las de cualquier otra casa. La mujer le ofreció agua y un lugar para descansar. El niño aceptó, entrando en la casa con curiosidad. Pero dentro no encontró lujos, ni riquezas, ni nada fuera de lo común.
Todo era sencillo, humilde, familiar, y fue en ese momento cuando una sensación extraña comenzó a crecer dentro de él. Esa casa, que desde lejos parecía perfecta, no era diferente de la suya. La decepción que sentía no era solo por la casa, era porque había creído en una ilusión. Pero lo que aún no sabía era que esa decepción estaba a punto de enseñarle una de las lecciones más importantes de su vida. Mientras el niño continuaba su camino de regreso, algo dentro de él había cambiado profundamente. Ya no caminaba con prisa ni con ansiedad por llegar a algún lugar mejor. Ahora caminaba con calma, con una nueva forma de ver todo lo que lo rodeaba. Cada paso que daba parecía más ligero, como si hubiera soltado un peso invisible que llevaba dentro desde hacía mucho tiempo. Los mismos campos por los que había pasado horas antes, ahora le parecían diferentes. No porque hubieran cambiado, sino porque él había cambiado. La hierba verde ya no era solo parte del paisaje, sino algo hermoso que antes no había valorado. El viento que rozaba su rostro ya no era algo insignificante, sino una caricia suave que le recordaba que estaba vivo. Los sonidos de los pájaros ya no eran ruido de fondo, sino una melodía que llenaba el silencio de significado. Comenzó a darse cuenta de algo muy importante. Durante todo este tiempo, no era que su vida fuera simple o común. Era que él nunca la había mirado con atención. Había pasado días, semanas, quizás años, enfocado en lo que no tenía, en lugar de apreciar lo que sí estaba presente en su vida. Cada paso hacia casa se convirtió en una reflexión. ¿Cómo no vi esto antes? Pensaba, ¿cómo pude creer que mi vida era menos valiosa que la de otros? Se dio cuenta de que su deseo constante de algo mejor lo había cegado. Había estado tan ocupado mirando hacia la distancia, soñando con otra vida, que había ignorado completamente la riqueza silenciosa de la suya propia. Y entonces entendió una verdad poderosa. No era la casa lejana la que era especial. Era la forma en que él la miraba. La ilusión de las ventanas doradas no era más que un juego de luz y perspectiva. Pero esa ilusión había sido suficiente para hacerlo sentir insatisfecho con todo lo que tenía. Y eso era lo que más le sorprendía. Cómo algo tan simple podía cambiar tanto su manera de sentir. Mientras avanzaba, comenzó a recordar pequeños momentos de su vida que antes no valoraba. Las risas con su familia, las comidas compartidas, las tardes tranquilas en su hogar, los abrazos, las conversaciones, los silencios llenos de paz. Todo eso siempre había estado ahí. Nada de eso había cambiado. Lo único que había cambiado era su forma de verlo. Por primera vez, sintió gratitud. No una gratitud superficial, sino una profunda, sincera, que nacía desde el corazón. Una gratitud que no dependía de tener más, sino de reconocer lo suficiente que ya tenía. Cuando finalmente divisó su casa a lo lejos, ya no la vio como algo común o aburrido. La vio como lo que realmente era, su hogar. Un lugar lleno de significado, de historia, de amor. Y en ese momento comprendió algo que muchas personas tardan toda la vida en entender. La felicidad no está en encontrar algo mejor, sino en aprender a ver mejor lo que ya tienes. El niño ya no necesitaba que las ventanas brillaran para sentirse feliz. Porque ahora sabía que el verdadero brillo no estaba en el vidrio, sino en la forma en que elegimos mirar nuestra propia vida. Pero el momento más importante en la vida del niño no ocurrió cuando llegó a la casa lejana, sino cuando decidió detenerse, respirar y mirar hacia atrás. Ese simple acto cambió todo. Mientras estaba de pie en la colina, cansado, cubierto de polvo y con el corazón lleno de decepción, algo dentro de él le pidió que girara la cabeza. No esperaba encontrar nada especial. Solo quería observar el camino que había recorrido. Y entonces lo vio. A lo lejos, sobre la colina donde había vivido toda su vida, estaba su propia casa. La misma casa que siempre le había parecido vieja, simple y sin nada especial. Pero ahora, bajo la luz suave de la tarde, sus ventanas brillaban intensamente. Brillaban como oro. El niño se quedó inmóvil. No podía creer lo que estaba viendo. Sus ojos se abrieron lentamente mientras una comprensión profunda comenzaba a despertar en su interior. Esa es mi casa, susurró. Por primera vez, entendió la verdad que había estado frente a él todo el tiempo. La magia no estaba en la otra casa. Nunca lo estuvo. Lo que él había visto desde lejos no era riqueza, ni perfección, ni una vida mejor. Era simplemente la luz del sol reflejándose en el ángulo correcto. Era una ilusión creada por la distancia, por la perspectiva, y por su propio deseo. Y ahora, desde otro punto de vista, su propia casa parecía igual de mágica, o incluso más. En ese instante, algo cambió dentro de él. Comprendió que había pasado tanto tiempo mirando lo que no tenía,
que nunca se había detenido a apreciar lo que sí tenía. Su hogar, con todas sus imperfecciones, era el lugar donde había crecido, donde había sido amado, donde había vivido sus momentos más reales. No era menos valioso. Él simplemente nunca lo había visto con ojos agradecidos. El niño sintió una mezcla de emociones. Vergüenza por haber despreciado su propia vida, pero también una profunda paz al descubrir que no necesitaba ir a ningún otro lugar para encontrar belleza. La riqueza que buscaba, ya era suya. Y así, en silencio, sobre aquella colina, dejó de ser el niño que envidiaba, y comenzó a ser el niño que comprendía. Ese giro, ese simple acto de mirar hacia atrás, se convirtió en el momento más transformador de su vida. Porque a veces, no necesitamos avanzar más lejos para encontrar lo que buscamos. A veces, solo necesitamos cambiar la forma en que vemos lo que ya tenemos. Al comprender lo que acababa de descubrir, el niño no solo cambió su forma de ver su casa. Cambió su forma de ver la vida. Mientras descendía lentamente por el camino de regreso, su mente ya no estaba llena de sueños lejanos ni de comparaciones. Ahora estaba llena de preguntas más profundas, más honestas. ¿Cuántas veces he hecho esto sin darme cuenta? Pensó. ¿Cuántas veces he creído que otros tienen más, cuando en realidad solo estoy viendo desde lejos? Y en ese momento, la historia dejó de ser solo suya, y se convirtió en un reflejo de todos nosotros. Porque la verdad es que todos, en algún momento, hemos sido como ese niño. Hemos mirado la vida de otros y hemos pensado: ellos sí son felices, ellos sí tienen suerte, ellos sí viven mejor que yo. Vemos sus logros, sus momentos felices, sus éxitos, pero no vemos sus luchas, sus miedos, sus días difíciles. Vemos la luz en sus ventanas, pero no vemos lo que hay dentro. Y poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a sentir que nuestra propia vida es menos valiosa. Pero la realidad es otra. Lo que vemos desde lejos casi siempre es una ilusión. Es una imagen incompleta, una versión idealizada que nuestra mente construye. Igual que las ventanas doradas. Parece perfecto solo porque no estamos lo suficientemente cerca para ver la verdad. El niño entendió algo que muchas personas nunca llegan a comprender. La comparación roba la alegría. Cada vez que miramos lo que otros tienen y lo comparamos con lo nuestro, estamos ignorando nuestras propias bendiciones. Estamos cerrando los ojos a lo que ya es suficiente. Y esa es una de las trampas más silenciosas de la vida. No necesitamos perder algo para sentirnos vacíos. A veces basta con compararlo con algo que creemos mejor. Pero cuando dejamos de comparar, cuando dejamos de mirar hacia afuera constantemente, algo hermoso ocurre. Empezamos a ver con claridad lo que siempre ha estado frente a nosotros. El niño, en su inocencia, había aprendido una lección que muchos adultos olvidan. La felicidad no depende de tener más, sino de ver mejor. No se trata de cambiar de casa, se trata de cambiar de perspectiva. Y esa verdad, tan simple y tan profunda, comenzó a echar raíces en su corazón mientras continuaba su camino de regreso, ya no como alguien que busca algo mejor, sino como alguien que empieza a valorar lo que ya tiene. Cuando el niño finalmente llegó a su casa, algo dentro de él ya no era el mismo. Todo estaba exactamente igual que antes. La misma puerta de madera un poco desgastada. El mismo techo que necesitaba reparaciones. Las mismas ventanas simples, sin brillo especial. Pero esta vez, sus ojos eran diferentes. Ya no veía una casa común. Veía un hogar. Entró lentamente, observando cada rincón como si lo estuviera viendo por primera vez. El olor familiar de la comida, las voces suaves de su familia, el calor sencillo de su espacio. Todo aquello que antes le parecía ordinario, ahora tenía un valor inmenso. Se sentó en silencio por un momento y dejó que esa nueva sensación se asentara en su corazón. No era emoción pasajera, era comprensión. Comprendió que no necesitaba una casa diferente para ser feliz. No necesitaba ventanas de oro, ni una vida perfecta, ni algo lejano que alcanzar. Lo que necesitaba, era aprender a ver. Esa noche, acostado en su cama, reflexionó profundamente sobre todo lo que había vivido ese día. Pensó en el largo camino, en la decepción, en el descubrimiento, y finalmente, en la verdad que había encontrado. Y entonces, una idea clara se formó en su mente. La gratitud no es algo que se siente cuando todo es perfecto. Es algo que se elige, incluso cuando todo es simple. A partir de ese día, el niño comenzó a vivir de manera distinta. Por las mañanas, ya no subía a la colina para mirar la casa lejana. En cambio, se detenía un momento frente a su propio hogar y sonreía. Durante el día, mientras trabajaba en el campo, ya no pensaba en lo que le faltaba, sino en lo que tenía.
Empezó a notar detalles que antes ignoraba. El sonido del viento entre los árboles, la risa de su familia, la tranquilidad de su entorno. Pequeñas cosas, que ahora significaban todo, y poco a poco, sin darse cuenta, su vida cambió. No porque su situación fuera diferente, sino porque su forma de verla lo era. Las personas a su alrededor comenzaron a notar algo especial en él. Había una calma en su mirada, una alegría tranquila que no dependía de nada externo. Y cuando alguien le preguntaba cuál era su secreto, él simplemente sonreía y decía: aprendí a ver el oro donde antes solo veía vidrio. Esa es la transformación más poderosa que puede experimentar una persona. No cambiar el mundo exterior, sino descubrir la riqueza que ya existe en su interior y en su vida cotidiana. Porque al final, no es lo que tenemos lo que define nuestra felicidad. Es cómo lo valoramos. Y así, la historia del niño y las ventanas doradas llega a su final, pero su lección apenas comienza. Porque en realidad, esta historia nunca fue solo sobre un niño, una casa lejana o un juego de luz en unas ventanas. Es una historia sobre nosotros, sobre cómo vivimos, cómo pensamos y cómo, muchas veces sin darnos cuenta, dejamos que nuestra felicidad dependa de algo que está lejos, en lugar de valorar lo que está justo frente a nosotros. La verdad es simple, pero poderosa. La mayoría de las personas no son infelices por lo que no tienen, sino porque no ven lo que ya tienen. Vivimos en un mundo donde constantemente miramos hacia afuera. Vemos la vida de otros, sus logros, sus posesiones, sus momentos felices, y creemos que ahí está la clave de la felicidad. Pero lo que no vemos es que cada vida tiene sus propias luchas, sus propias grietas, sus propios silencios. Las ventanas doradas que vemos en los demás muchas veces son solo reflejos. Ilusiones creadas por la distancia, la comparación y nuestros propios deseos. Y mientras seguimos mirando hacia allá, olvidamos mirar aquí, olvidamos nuestras propias bendiciones, olvidamos nuestras propias historias, olvidamos que también hay luz en nuestra vida. La enseñanza más profunda de esta historia es esta: la felicidad no está en cambiar de lugar, está en cambiar de mirada. No necesitas otra vida, no necesitas más cosas, no necesitas convertirte en alguien diferente. Lo que necesitas es detenerte por un momento y observar. Mira tu vida con nuevos ojos. Mira a las personas que te rodean. Mira lo que ya has construido, lo que ya has vivido, lo que ya tienes. Porque tal vez, sin darte cuenta, estás sentado dentro de la misma casa que otros miran desde lejos, creyendo que es dorada. Y aquí viene la pregunta más importante, la que puede cambiarlo todo. ¿Estás buscando felicidad en otro lugar, mientras ignoras la que ya está contigo? Si la respuesta es sí, no te juzgues. Todos lo hemos hecho alguna vez. Pero hoy puede ser el día en que eso cambie. Empieza con algo pequeño. Antes de dormir esta noche, piensa en 3 cosas por las que puedas estar agradecido. No tienen que ser grandes. Puede ser una conversación, una comida, un momento de paz. Haz esto cada día, y poco a poco comenzarás a ver cómo tu vida cambia, no porque sea diferente, sino porque tú la estás viendo de una forma distinta. Recuerda siempre, las ventanas de tu vida siempre han sido doradas. Solo necesitabas girarte para verlas. Ahora quiero escucharte a ti. En los comentarios, comparte una cosa en tu vida que hoy decides ver como oro. Algo que antes dabas por hecho y que ahora quieres valorar de verdad. Tu respuesta puede ser el recordatorio que otra persona necesita. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que tal vez esté buscando su felicidad en el lugar equivocado. Y si quieres más historias como esta, que te ayuden a ver la vida con más claridad, no olvides suscribirte. Hasta la próxima, mantente agradecido, mantente presente. Y nunca olvides que lo que buscas afuera, muchas veces ya está brillando dentro de tu propia vida.